rato les dije, debemos de saber nutrición, debemos de saber otras áreas de la medicina. Y vean ahorita de qué se trata, por qué les estoy comentando. Para empezar, ¿conoces qué es el SAOS y cuáles son las etapas del sueño? Ahorita va a ser uno de los objetivos, pero antes de ello, a ver, ahorita que les hiciera, vamos a poner, estás en tu examen nacional o en tu examen profesional, es decir, en la facultad para que seas médico. Te preguntan, no me lo contesten, ustedes mismos contéstense. ¿Sabes qué es la somatometría? ¿Sabes cuáles son los parámetros de una somatometría? ¿Qué es la antropometría? ¿Qué es el índice de Quetelec? ¿Qué parámetros bioquímicos se utilizan para la nutrición del humano, para medirla? Dime cómo se sabe de superficie corporal y cuánto es lo normal en el adulto. ¿Qué es la ergometría? ¿Qué es el índice metabólico? ¿Qué son las METs? ¿Qué son las calorías, kilocalorías en reposo y en ejercicio? ¿Cuál es lo normal de calorías que debe de ingerir un humano? ¿Qué es la nutrición y medicina como ahora sigue de la mano hacia la nutrición y salud del humano? ¿Qué es una dieta polimérica? Y verán que muchos de nosotros nos quedamos muy atrás y como dice ahí, en diferentes partes del mundo y en el mismo México, en las diferentes universidades enseñamos diferente medicina. ¿Y saben por qué? Porque precisamente muchos se meten en estas materias que nosotros no llevamos. Entonces, jóvenes, ahorita vamos a tratar de recordar algo para que les quede este mensaje. Me gustaría ahora que me acompañara la jefe o el jefe de la sección 20, ¿sí está? Sí, doctor, aquí estoy. Sí. A ver, doctora, me hace favor, leemos nomás fuerte lo que dice aquí. Sale. La somatometría es el conjunto de técnicas para obtener medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona. Asimismo, es la ciencia que se ocupa de la medición y comparación de las formas anatómicas, tanto en vida y después de muerto, e incluyen tanto el uso de índices que las medidas absolutas. Se utiliza en las disciplinas biológicas, antropológico, paleontológico y en general en todas las ciencias que tengan en cuenta el grado y la forma de las regiones anatómicas. Forma parte de la antropología física, ocupándose de las mediciones del cuerpo humano. Aquí tantito. Entonces los invito a que sí lean un poco de somatometría, se metan un poco más profundo en esto. Adelante. Adelante, doctor. La somatometría es la parte de la antropología física que se ocupa de las mediciones del cuerpo humano. La somatometría se refiere a peso, talla e índice de masa corporal. La medición de los signos vitales y el registro de la somatometría es parte sistemática e ineludible de toda exploración física y forma parte del examen clínico general. La temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial se denominan signos vitales porque son manifestaciones de vida humana. Su presencia confirma la vida y su ausencia, la muerte. Entonces, vean, jóvenes, no nada más es hacerle la toma de signos vitales, solo hay que hacerle el índice de masa corporal, la superficie corporal, la medición también de algunos registros de somatometría, como ahorita los vamos a ver a continuación, y que debemos de tomarlo a todo paciente. Es decir, que el día que hagas historias clínicas, te invito a que hagas la somatometría, no nada más signos vitales de tu paciente. Bien. ¿Qué significa antropometría? Antropos, hombre, y metron, medida. Técnica que permite obtener mediciones de las dimensiones del cuerpo humano, las cuales son analizadas y tabuladas. Estos son utilizadas en actividades como el trabajo, estudio, recreación, vivienda y transporte, y lógicamente en la medicina. Bien, entonces, ¿cuáles son las medidas antropométricas? La antropometría se hacen las siguientes mediciones: la altura, el peso, el espesor del pliegue subcutáneo, circunferencia del músculo braquial del brazo. ¿Quiénes lo hacemos? Muy poca gente. La valoración nutricional es aquella que permite determinar el estado de nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles riesgos a la salud que pueden presentar en relación a su estado nutricional. Adelante, doctora. Altura, peso. Altura, peso. La altura es medida para compararla con el peso de acuerdo con tablas estándares.
El peso corporal es el índice del estado nutricional más ampliamente usado y es un indicador valioso de malnutrición. En soporte nutricional especial, la medición del peso se usa no solo para estimar inicialmente el estado nutricional, sino que tomando diariamente durante el curso de la terapia nutricional es fundamental en el manejo de líquidos y permite seguir el curso de la represión nutricional. Adelante. La talla o medida en centímetros de la... Perdón, ¿qué dice? ¿Qué significa la relación entre talla y peso? La talla o medida en centímetros de la altura de cada persona es otra de las mediciones antropométricas que se realizan a la hora de una valoración nutricional. Su medición se hace con la ayuda de un tallímetro y el método más sencillo y utilizado para expresar la adecuación de peso y talla es el índice de masa corporal, abreviado como IMC, llamado también índice de Quetelet. Se halla a través de la fórmula índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado. Entonces, índice de Quetelet es la masa corporal, expresando el peso en kilos y la talla en metros. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la obesidad? Vean ustedes lo que nos pone aquí, 27, 29, van a ver otros ejemplos que no es así. Lo que trato de explicarte es que nos va en esta foto, es decirte que te va a decir si un paciente tiene bajo peso, peso normal, o tiene obesidad, y los grados de obesidad: grado 1, sobrepeso; grado 2, una obesidad leve; grado 3, obesidad grado 3 sería de 35 a 39, y una obesidad mórbida arriba de 40. Bien, adelante. Doctora. Para obtener el peso se debe emplear siempre una balanza de precisión que al menos discrimine 200 gramos y, si el paciente no se puede levantar de la cama, una balanza que posea un sistema para hacerlo en esta posición. Se pesa al paciente desvestido y después de evacuar la vejiga. Una pérdida de peso mayor de 4.5 kilogramos en menos de 6 meses, no originada en una dieta balanceada, se considera como una desnutrición aguda severa. Aunque los cálculos mencionados proveen información clínica importante, debe haber cautela en su interpretación por cuanto muchas causas pueden cambiar el peso sin que representen trastornos de la nutrición. Entre los más frecuentes se mencionan ascitis, anasarca o edemas, aumento de agua, me tapa un letrerito, aumento de agua extracelular en malnutrición crónica y deshidratación. Adelante. Adelante, doctora. Sí. Los frecuentes trastornos de líquidos en pacientes críticos, en general por exceso, descartan el peso como índice del estado nutricional. Puede ocurrir igualmente y con mucha frecuencia que el paciente tenga un peso dentro de los límites normales estando desnutrido. En estos casos, el paciente tiene un exceso de grasa que compensa el peso subnormal de la masa proteica. Este estado calificado como un kwashiorkor. Durante el periodo de represión nutricional, el máximo de ganancia de peso es de 250 gramos por día. Un incremento mayor significa retención anormal de líquidos, excepto que el paciente esté deshidratado inicialmente. Ok, adelante. Índice de masa corporal. La altura y el peso se han correlacionado para crear una fórmula denominada el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, que es la fórmula de el peso sobre la altura al cuadrado, en la tabla 2 se presenta un nomograma que facilita calcular este índice. Con una línea recta se une el peso en kilogramos y la altura en centímetros, o bien el peso en libras y la altura en pulgadas. El punto donde cruza esta línea, la del índice de masa corporal, corresponde al valor para este peso y altura. ¿Leo también la tabla? Sí, no, vamos a lo que sigue. Ok. Los frecuentes trastornos de líquidos en pacientes... Discúlpeme, ya lo vimos eso. Perdón, me equivoqué. Sí. Ahora sí. Muy bien. Los límites aceptables del índice de masa corporal están comprendidos entre 19 a 25 kilogramos sobre metros cuadrados y serían aquellos que se asocian con un menor riesgo para la salud y por tanto con una mayor expectativa de vida. Un índice de masa corporal inferior a 18 puede indicar riesgo de hiponutrición. Un índice de masa corporal mayor de 25 indica sobrepeso y mayor a 30 indica obesidad. Entonces ya está bien claro de dónde a dónde está aceptado mundialmente, es de 19 a 25.
espesor del pliegue subcutáneo. Entonces, ¿queda bien claro el de índice de masa corporal? 19 a 25 con las variantes dependiendo de la edad, y más adelante vamos a ver una curva. Ahora sí, espesor del pliegue subcutáneo. Adelante, pongan atención, por favor. Sí, doctor. Espesor del pliegue subcutáneo. En general se mide el pliegue subcutáneo del tríceps, pero otros pliegues pueden ser medidos. Está el pliegue tricipital, en la región posterior del brazo derecho, en el punto medio entre el olecrano y el acromion. El pliegue bicipital, en la cara anterior del brazo derecho, en el punto medio frente a la medición del pliegue tricipital. El pliegue subescapular, que se encuentra en el vértice inferior de la escápula derecha, siguiendo una línea oblicua. Y el pliegue suprailíaco, que está sobre la cresta ilíaca derecha, en la línea medioaxilar. Se expresan en milímetros. Perdón. Ajá, adelante. La medición se hace con un calibrador, manteniendo el pliegue con los dedos y aplicando el calibrador 1 centímetro por debajo de ellos. Cálculos y estándares. Con la suma de los pliegues tricipital, bicipital, subescapular y suprailíaco se puede calcular el porcentaje de masa grasa empleado en la tabla 4 y la siguiente fórmula. Masa grasa en kilogramos es igual al peso expresado en kilogramos por el porcentaje de masa grasa. La medición de estos pliegues se usa para estimar las reservas calóricas de un paciente y no es válida en pacientes con anasarca o con edema de los brazos. Ajá. Adelante. Ahora la circunferencia muscular del brazo. Se emplea como indicador del comportamiento muscular esquelético y del comportamiento proteico corporal. El cálculo. Se calcula midiendo el perímetro del brazo, abreviado como PB, en su punto medio y el pliegue del tríceps, abreviado como PT. Circunferencia muscular expresada en centímetros es igual al perímetro del brazo en centímetros menos 0.31 por el pliegue del tríceps expresado en milímetros. Y la interpretación. La medición de la circunferencia muscular del brazo evalúa el comportamiento proteico. No tiene validez en estado de anasarca o edema de los brazos. Adelante. En la medición de parámetros bioquímicos es medir el índice de creatinina talla, la albúmina sérica, el balance de nitrógeno y el recuento de linfocitos en sangre periférica. Esto nos va a dar una idea de cómo está precisamente su estado nutricional o cuál es su estado de defensas que tiene un paciente. Aquí tienen las fórmulas y aquí están pues ahora sí que los valores en esta tabla de cuándo es normal, cuándo es bajo, cuándo es alto y cuándo es ya grave. Y aquí están los índices. Sí, habíamos dicho que índice menor a 18.5 es peso insuficiente, el normopeso es entre 18.5 y 24.9, y de ahí es sobrepeso 1, sobrepeso 2, obesidad 1, obesidad tipo 2, 3 y 4. Esta, grábensela, doctores, o tengan a la mano cuando ese sí hacen a tu paciente ya de rutina, que se te haga una rutina y hacer el índice de masa corporal. Es muy importante porque inmediatamente te das cuenta cómo está su estado nutricional de este paciente. Bien, aquí tienes otra en donde precisamente te está también comentando lo mismo, cuánto es normal, cuánto es un poco elevado, cuánto es muy elevado y cuánto es o sea, lo que dice aquí, delgado, adecuado, sobrepeso y obesidad. Ahora, el área de superficie corporal. No es lo mismo el índice de masa corporal a el área de superficie corporal. ¿Qué dice, doctora, del área de superficie corporal? El área de superficie corporal, abreviado como ASC, es la medida o cálculo de la superficie del cuerpo humano. Para distintos propósitos, el área de superficie corporal es mejor indicador metabólico que el peso, dado que está menos afectado por la masa adiposa anormal. El cálculo del área de superficie corporal es más simple que muchas medidas de volumen. Ajá. Aquí está la fórmula. No me interesa que te la aprendas porque pues tenemos ahí que hacer algunas modificaciones matemáticas y no nos vamos a meter a ello. Nada más saber que este índice, área de superficie corporal, utilizan mucho los oncólogos, no nada más los nutriólogos. Los oncólogos lo utilizan para ver qué tanta quimioterapia le van a dar a un paciente, ya que recuerda que el cáncer produce inanición y esto produce bajo peso. Adelante, doctora. Existen métodos para el cálculo aproximado de la superficie corporal, como lo es la regla de los 9,
Distintos cálculos han sido publicados sobre la medida del área de superficie corporal. Inicialmente, en el 1916, se usó la fórmula de Du Bois y Du Bois. Una de las más comúnmente usadas es la de Mosteller, publicada en 1987, Metric, área en metros cuadrados, peso en kilogramos y altura en centímetros. No vamos a entrar en la fórmula, por lo que estamos comentando. Ahora, esto nada más es importante, nada más en el desequilibrio hidroelectrolítico, cómo se hace. Entonces, aquí están las fórmulas que, insisto, no es el motivo de la plática, nada más que las conozcan, pero esto sí me interesa que te lo aprendas. ¿Cuáles son lo normal, doctora? ¿Qué dice? Normal, área de superficie corporal es generalmente de 1.7 metros cuadrados. La media para hombre de área de superficie corporal es de 1.9 metros cuadrados y la media para mujeres del área de superficie corporal es de 1.6 metros cuadrados. Ya los demás de niños no los vamos a mencionar para que no se hagan bolas, eso ya sería pediatría. No que no sea importante, pero estamos viendo neumología de adultos. Entonces, esto es importante. ¿Cuál es la media de superficie, de área de superficie corporal? 1.7 metros cuadrados. Si está bajo o está alto, pues te va a decir cómo precisamente, pues que cómo está su estado nutricional, como lo dijo la doctora, más que el índice de masa corporal. Entonces, si está menor, en el hombre 1.9 y en la mujer 1.6, o sea, la media es 1.7 en el adulto. Eso sí, ténganlo presente, doctores. Este está fuera de lugar, es lo que la doctora decía de las percentilas, ¿no? Que vas a poner qué edad tiene, qué peso tiene, qué talla tiene, y entonces te va a dar valores para hacer ese cálculo, ¿verdad? Que no te digo, no vamos a entrar en detalle para no tardarnos. Bien, aquí tienes las fórmulas para la circunferencia del músculo braquial y de la grasa braquial. Esta fórmula es importante que sí te la sepas. Bueno, no la fórmula, que sepas para qué te sirve. El área braquial, un parámetro, una cifra debajo de 20 centímetros podría indicar desnutrición, ¿sí? Aunque se necesitan más parámetros para poder determinar la masa corporal, como las que ya vimos anteriormente. Entonces, esta la utilizan muchos, o en la historia clínica a veces te dice como parámetro ¿cómo se llama? El área braquial o la circunferencia del músculo braquial. No me recuerda la cifra, si es en el hombre, en la mujer y en el hombre debe de ser arriba de 20. Si es abajo de 20, indica que tiene una hipotrofia muscular, por lo tanto, un proceso de desnutrición. Y el otro es la circunferencia abdominal. Si tú recuerdas, la circunferencia abdominal en el hombre es de 90 y en las mujeres de 80. Si está mayor a 80, 90, pues entonces indica que tiene un sobrepeso o una obesidad. También háganlo de rutina, doctores, la circunferencia abdominal, para que a tu paciente lo invites pues a que se meta a regímenes de alimentación adecuada. Ahora, ¿qué es la ergometría? Es la medida del trabajo realizado por algún músculo o por todo el organismo, ¿sí? O un grupo de ellos, y nos sirve precisamente para ver su estado, condición física, cuál es cuántos METs son los que utiliza en el ejercicio, cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. Puedes hacer espirometrías. Ese es lo que es la ergometría que utilizamos para problemas respiratorios, para aparato respiratorio. ¿Qué frecuencia respiratoria? ¿Qué compliance tiene? Etcétera. Y ahí lo cotejan junto con la saturación de oxígeno, con la tensión arterial, con la frecuencia cardíaca, con su estado de mental, etcétera. Para eso nos sirve la ergometría, que se utiliza mucho en cardiología y en neumología. Bien, ahora sí vamos a entrar en SAUS, aunque sea vamos a comenzar el tema, y para la próxima ya lo vemos un poquito ya más a fondo. Bien, ¿qué conoces entonces de SAUS? ¿Qué es la apnea del sueño? Que es la que nos va a interesar. La idea es la siguiente: todos tenemos alteraciones respiratorias durante el sueño, ¿sí? Hay unas que son sin consecuencia y hay otras que son la menor parte de los humanos que tienen lesiones de gravedad en el trastornos del sueño. Estos son los que deben de ser tratados, los demás no necesitan tratamiento, o sea, todos roncamos,
a veces por todos lados, se nos va el sueño, tenemos insomnio, despertares, etcétera, y vamos a hablar algo al respecto. Pero antes vamos a hablar cómo es el sueño normal. Tú recuerdas que las fases del sueño son 5, 4 fases sin movimientos oculares y 1 con movimientos oculares, ¿sí? El electroencefalograma, cuando se le toma en ondas parecidas a la vigilia, es cuando tiene sueño con movimientos oculares y son movimientos oculares rápidos. Vamos a ver más a fondo esto. Bien, aquí tienen las 5 etapas del sueño. En la etapa 1, ¿sí?, es el periodo de latencia o cuando está en ensoñación, cuando se quiere dormir, dura más o menos entre 15 y 30 minutos. Si el tiempo es mayor, existen problemas de insomnio. O sea, para que te duermas necesitas de 15 a 30 minutos. Esa es la primera fase. La segunda fase, que es sin movimientos oculares, el único de movimientos oculares, la fase 5, son en la fase 2, los músculos se empiezan a relajar y es parcialmente reparador, dura entre 25 y 30 minutos. Es el más reparador. Luego sigue la fase 3-4. En esta el sueño es profundo y dura de 25 a 35 minutos. Después viene la fase 5, que es con movimientos oculares o con REM, ¿sí?, o con MOR. Esta etapa de mayor profundidad de calidad de sueño dura entre 40 y 50 minutos, incrementa conforme avanza la noche. Lo único activo es cuando uno está dormido es el tronco cerebral que mantiene la respiración, la frecuencia cardíaca y los ojos, en ese sueño con MOR. Yo le explico a mis pacientes que haz de cuenta que está un sótano, estás en la planta alta y el sótano, son 5 niveles. Entonces estás saliendo y entrando así como en un elevador, te metes al 5º, pasas al 4, te vas al 3º, te despiertas bruscamente y así estás. Algunas personas nunca llegan al sueño con REM, es decir, a la fase 5. Su sueño es superficial, ellas están en mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer o Parkinson o enfermedades cardíacas. Y aquí entramos los médicos. El médico casi nunca entra en el sueño REM porque es el más reparado, es el más profundo y nosotros debemos de estar como el policía siempre en vigilia, ¿verdad? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, ¿cómo es la ventilación durante el sueño? ¿Cómo es la respiración? Cuando estamos en movimientos oculares, es decir, en la fase 5, es irregular la ventilación. O sea, empiezan así periodos de apnea, etcétera. Son regulares en los primeros 3 y 4 periodos sin movimientos oculares. Allí existe una disminución de la ventilación minuto por abajo del volumen corriente y aumenta la presión arterial de CO2, es decir, hay una hipercapnia. Por eso los que tienen problemas de apnea del sueño tienen una hipercapnia y la narcolepsis, y hay una hipoxemia que es funcional dependiendo de las fases del sueño. Y aquí te la recuerdan, sin REM son las primeras 4 fases, una fase 1 y 2 de sueño ligero, luego el sueño profundo 3-4, y luego la fase REM, que es la fase 5, la más profunda. Bien, y aquí las tienes. Cuando más se presenta el problema de síndrome de apnea obstructiva del sueño es entre la fase 5 y 4, o sea, entre movimientos oculares y movimientos no oculares. ¿Cuáles son las alteraciones del sueño? En las primeras 4 fases es el síndrome de piernas inquietas, las mioclonias del sueño, el sonambulismo, los terrores nocturnos, el bruxismo y el enuresis. Acuérdate que enuresis es que pues, se orinan en la cama, el bruxismo es que los dientes los rechinan mucho. Los terrores nocturnos despiertan aterrados porque tienen pesadillas, etcétera, y los sonámbulos. Luego viene lo que es el insomnio y el SAOS en la fase 4-5. Y cuando hay movimientos oculares, el narcolepsia y las pesadillas. Es cuando la persona está soñando feo o bonito. Entonces, la narcolepsis es cuando el CO2 sube mucho y esto pues nos trae problemas. Entonces, vean cómo la somnolencia en presueño, pues todo la tenemos, ¿verdad? Y vean cómo las fases estamos constantemente entrando a todas las fases. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, nos regresamos a la 3, regresa a la 2 y luego a movimientos oculares, a la fase 5. Y así estamos toda la noche en nuestro sueño. Entonces, la apnea del sueño, el síndrome de la apnea del sueño, pues va a ocasionar primero ronquido,
que sus vecinos, es decir, su pareja o sus hijos, pues no los deja dormir, y que en la noche haya precisamente somnolencia diurna porque no durmió bien y los accidentes de trabajo o viales están a la orden del día. Y ustedes vean con todo respeto cuántos choferes con obesidad mórbida hay y cuántos de ellos tienen SAOS y andan manejando. El término síndrome de Pickwick se debe a esta novela, ¿sí? Londonesa, cuando Charles Dickens publicó estos papeles póstumos, ¿sí? En 1850, en lo que sale a la luz David Copperfield, su novela más conocida, reeditada miles de veces y traducida a casi todos los idiomas, pero que lo que nos interesa de ellos, que fue escrita entre 1835 y 36, y se refiere precisamente a un personaje de su libro llamado Samuel Pickwick, en el cual es el fenotipo del paciente SAOS, un paciente bonachón, con morbilidad, con obesidad mórbida y que ronca, ¿sí? Que haría famoso su nombre, pero el arquetipo que ha quedado en la historia de la medicina es Joe, que es precisamente un personaje secundario que trata de un joven glotón sumamente obeso y constantemente adormecido durante el día, debido a su mal dormir nocturno. Entonces se debería llamar síndrome de Joe, ¿verdad? Más que síndrome de Pickwick, aunque el libro, el principal personaje, pues es Pickwick, por eso se llama así. ¿Cuál es la definición de apnea del sueño? La apnea durante el sueño es un grupo de trastornos graves en los que la respiración se detiene repentinamente durante el sueño, a periodos de apnea, un tiempo lo bastante prolongado como para provocar una hipoxemia sanguínea y cerebral, y esto aumenta la cantidad de CO2, es decir, se vuelve una insuficiencia respiratoria tipo 2 compensada o descompensada. A la apnea obstructiva del sueño, o SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, se define de acuerdo al índice de apneas y hipopneas, que representa el promedio de apneas e hipopneas por hora del sueño y se usa para establecer anormalidades con diferentes niveles de corte. Cuando el síndrome de apnea obstructiva del sueño se asocia a síntomas diurnos, se denomina síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, apnea obstructiva es cuando tiene ronquido, apneas, hipopneas, y el síndrome cuando tiene también repercusiones diurnas. Y aquí lo tienes, lo normal es que tengamos de 0 a 5 periodos de apnea, como lo dice aquí, por hora. Cuando tienes de 5 a 15 es una apnea leve, o sea, va a tener un SAOS leve. Cuando tiene de 15 a 30 es moderado y cuando tiene más de 30 es un SAOS severo o una apnea obstructiva del sueño severa. Entonces, grábate esto. Lo normal es que todos tengamos periodos de apnea, pero no tan prolongados y que sean menos de 5 o de 0 a 5 por hora. Cuando sean más de 30 es grave, cuando es más de 5 ya es leve, moderado o grave. Entonces, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico? De una vez se los adelanto. Cuando haces el índice de apnea o hipopnea y es mayor de ¿cuánto? De 5, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Mayor de 5. Mayor de 5. Cese o disminución del flujo de aire. El esfuerzo respiratorio persistente va a ocasionar un proceso obstructivo y microdespertares asociados. Otra cosa, cada periodo de apnea debe durar más de 10 segundos. Esto es importante para completar ahora sí la oración. La apnea obstructiva del sueño es cuando tiene más de 5 apneas o hipopneas, es decir, hipopnea es que no tiene una apnea como tal, solo, o sea, uno no tan largo, pero cuando dura más de 10 segundos ya es significativo. O sea, sí, más de 5 y más de 10 segundos cada periodo de apnea. Eso ya es, agrábate como tecnicismo 5-10, más de 5 y más de 10 segundos. Bien. La definición entonces de SAOS, episodios repetidos de obstrucción total, apnea o parciales hipopnea de la vía aérea superior durante el sueño. El colapso inspiratorio de las paredes de la faringe es uno de sus problemas que existen. Puede ocurrir en cualquier etapa del sueño, pero ya vimos que es entre el 3 y el 4 el más importante, por eso es que es más frecuente en movimientos oculares y en la etapa 1 y 2 de no REM.
En REM son más prolongados y la desaturación de oxígeno más grave. Es decir, que cuando se presenta en la etapa con REM, la etapa 5 del sueño, es más grave. Entonces, apneas mayor de 5 y más de 10 segundos cada una de ellas. Bien, aquí nos vamos a quedar, jóvenes, y la próxima ya como introducción vamos a ver pues la estadística, la fisiopatología y síntomas y signos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. La sección 20, que es la invitada primero. Adelante. Por mi parte no hay dudas, doctor. No sé mis compañeros. Adelante, doctores, o se abre a la sesión a todos. Preguntas, comentarios. Doctor, por mi parte tampoco ninguna. ¿Sí? ¿Queda claro? Me gustaría, doctores, que sí le echaran un ojo a lo que es amuatometría y ese siempre lo tengan presente. La invitación es que no nada más le tomes frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, TA, solo hagas la medición del perímetro abdominal, cuando menos ese, y que también hagas el índice de masa corporal. Cuando menos esos dos. La superficie corporal no la vas a usar todos los días, pero sí debes de conocerla. Cuando menos que sepas cuánto es normal y qué indica cuando está baja. Bien, doctores, pues es lo que les tenía preparado. Espero que haya sido de utilidad. Pónganse a leer y el día lunes, primero Dios, nos vemos en la mañana con la sección 1 y a las 6:30 y con ustedes, con todo el grupo, nos vemos a las 7 de la noche. Pues sean felices, jóvenes, échenle ganas y descansen un rato y a echarle ganas 25 horas del día a la medicina. Diviértanse en la medicina, jóvenes, sean felices en la medicina. Buenas noches y que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Igual fin de semana. Igualmente, jóvenes.